Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor tan grande. Gracias por tu misericordia, gracias por cada día de vida, gracias por la salud, gracias por nuestra familia, por el alimento, por todo lo que nos das cada día, Señor. Gracias por tanta bendición. En el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos revelación, sabiduría abundante, en el nombre de Jesús, para que la semilla de tu palabra crezca en nuestros corazones y dé fruto abundante en el nombre de Jesús. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu palabra y declaramos la mente de Cristo establecida en cada persona para que esta semilla dé fruto y puedan ellos crecer en fe para mover las montañas, dificultades y todas otras cosas que les ponga el diablo en esta vida. Gracias, Espíritu Santo. Te hacemos el Señor de esta reunión, el primer lugar en nuestras vidas, para que tú dirijas esta reunión y sea tu palabra la que salga a través de nuestra boca, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues Apocalipsis capítulo 1, así dice la cita bíblica: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de que Jesucristo es el soberano, fíjese. ¿Soberano de quién? De los reyes, dice, de los reyes. Él es soberano de los reyes, y la Biblia dice que usted, que todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador son reyes y sacerdotes, así dice la Biblia. Primera de Pedro, vamos a ver capítulo, primera epístola de San Pedro. Dice así, capítulo 2, versículo 9. Fíjese bien, dice que Jesucristo es el soberano de todos los reyes, y no está hablando de los reyes, no está hablando del rey de España, Juan Carlos, algo así se llama, ¿verdad? O del rey de Inglaterra, no está hablando de ellos, está hablando de todos los que reciben a Jesús. Primera de Pedro 2:9, dijo el Espíritu Santo estas palabras: mas vosotros, fíjese, está hablando de vosotros, está hablando de los que tienen a Cristo, de los que son creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense bien la palabra linaje escogido. Eso de linaje significa que venimos de una descendencia, que es la descendencia de Dios. Somos un linaje escogido, una descendencia escogida. Pero también dice real sacerdocio. Y la palabra real no está hablando de realidad, sino está hablando de reyes. Real viene de realeza, para que usted entienda. Somos un sacerdotes reales, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Sacerdotes reales, pero también somos una nación santa, un pueblo, fíjese, adquirido por Dios. ¿Usted se considera un pueblo adquirido por Dios? Muy bien. Ese pueblo adquirido de Dios, fíjese lo que tiene que hacer, o lo que debe de hacer. ¿Para qué? ¿Para qué somos reyes, sacerdotes, linaje escogido, una descendencia de la realeza? ¿Para qué somos eso? Para anunciar que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, Dios nos llamó ¿de dónde? Estábamos antes en tinieblas porque no conocíamos la palabra, no conocíamos a Jesucristo, no lo habíamos recibido, no había ese nuevo nacimiento espiritual, estábamos en tinieblas, estábamos a expensas de que el diablo nos dañara en cualquier momento. Pero ahora que usted ha pasado a un reino inconmovible, que es el reino de Jesucristo, ya el diablo no tiene autoridad o potestad sobre su vida. ¿Sí sabía eso? El diablo no puede venir en la noche, asustarlo y decirle que se lo va a llevar al más allá. No puede hacerlo porque usted tiene la autoridad para reprenderlo. Pero fíjese, usted es todo eso, ¿para qué? ¿Para qué es todo eso? Para que usted anuncie ¿qué? Las maldades de Dios, ¿verdad que no dice eso? En Dios no hay tinieblas, no hay maldad. No, imagínense si Dios nos constituyó, somos parte de su realeza, somos parte de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero si lo somos es con la finalidad de ¿qué? De que anunciemos solamente virtudes de Dios, porque en Él no hay maldades, ¿estamos de acuerdo? Pero imagínense un pueblo, imagínense
estudiosos de la Biblia, alguien que pertenece a alguna religión, imagínense anunciando hechos incorrectos, anunciando asesinatos, anunciando destrucciones, pero diciendo que Dios es el causante de ellos, imagínense. Entonces, Dios los constituye real sacerdocio, o sacerdotes reales. Dios los constituye como un pueblo de Él, fíjense, como una nación de Él, pero solamente con la finalidad de anunciar virtudes. Virtudes significa todo lo bueno viene de Dios, ¿me explico? Cuando usted anuncia que todo lo bueno viene de Dios, entonces está incluido ahí. Pero hay muchos que están incluidos ahí como sacerdotes reales, nación santa, como un linaje escogido, pero ellos anuncian solamente hechos catastróficos y se los atribuyen a Dios. Pero nosotros no somos de ellos, ¿verdad? Nosotros somos los que anunciamos solamente cosas buenas, virtudes de nuestro Dios, porque Él solamente tiene todo lo bueno y da todo lo bueno. Muy bien, pues vamos a entrar al análisis de algunas teologías. La palabra teología viene siendo el tratado que se ha hecho acerca, un tratado, un escrito acerca de Dios. Eso significa teología. Teos, logos, por ahí viene de esas palabras raíces. Teos es la palabra griega con la cual se denomina o se dice Dios, teos, T-H-E-O-S, teos significa Dios. Y logos pues es un escrito, es algo que por ahí está, algún tratado que se hizo o un estudio que se hizo acerca de Dios. Hay muchos teólogos o muchos estudiosos que han opinado y han de alguna manera interpretado la Biblia, ¿verdad? Hay bastantes teologías. Usted tiene por ahí, por ejemplo, la teología de los testigos de Jehová. Ellos de alguna manera dicen que son testigos de Dios, pero le echan la culpa a Dios de muchas cosas. Ellos no creen en Jesucristo. Así es que cuando alguien le toque a su puerta, más vale ni se ponga a discutir con ellos, porque ellos no aceptan nada de Jesús. Inclusive, fíjese bien, le hablan de Jesucristo. Y usted dice, qué buena onda con los testigos, porque le hablan de Jesús. Pero cuando usted les pregunta, ¿usted cree que Jesús es Dios? Ellos le dicen, no. Ellos creen que Jesús, así como Dios creó una vaca, creó un gatito, creó los árboles, así creó Dios a Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios manifestado en carne. Y lo único que nos ha hecho salvos a nosotros es creer que ese Dios vino y se encarnó y sufrió por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nos ha hecho salvos, a los que creemos en Él. Sin embargo, hay muchas teologías. Se va a encontrar los sud, los santos de los últimos días, que ellos sí son resantos, porque ellos no los dejan ver ni tele ni nada. Se levantan a las 5 de la mañana por allá en la sierra y los bañan con agua helada, y andan caminando todo el día para que por medio de sus obras, por medio del caminar y andar predicando el evangelio, ellos se salvan por medio de esas obras. Ellos no consideran el sacrificio que hizo Jesús por ellos. Imagínense, tan grande fue el sacrificio, derramando su sangre hasta el máximo. Imagínense, siendo torturado, quedando como una llaga Jesús, para que ellos digan que al caminar y predicar el evangelio y andar por los pueblos van a ser salvos. Entonces de nada sirvió el sacrificio de Jesús. Bueno, y así sucesivamente usted va a encontrar muchas teologías, tratados o estudios que se han hecho, o pensamientos que se han tenido o se han escrito acerca de Dios. Eso es teologías. Y hay muchas teologías. Está una que se llama, o se denomina, la teología o la doctrina del sufrimiento. ¿Sí la ha escuchado esa? Que por ahí incluye también a los calvinistas, o parte de Juan Calvino. Por ahí vimos un poquito de Juan Calvino en el caso de Job, pero solamente vimos única y exclusivamente la parte correspondiente, fíjese, la parte correspondiente al caso de Job. ¿Qué fue lo que Calvino dijo con respecto al tema o la historia de Job? Eso está por ahí en los discos que están ahí traemos discos si usted se quiere llevar, o también tenemos ahí en internet, en nuestra página www.fortaleza.mex.tl. Por ahí usted puede accesar y puede entrar en línea, escuchar los audios, están totalmente gratis en línea. También lo puede ver en video, pero en video, bueno, esa no está en video todavía, ¿no?
Esta y los dones espirituales ya están en video. Lo que es soberanía de Dios y dones espirituales también los puede ver y escuchar por medio de videos. Así es que por ahí estos hombres calvinistas, y hay una doctrina también que se llama la doctrina del sufrimiento, fíjense. A nosotros, algunas iglesias cristianas nos denominan la doctrina de la prosperidad. Porque ellos dicen que nada más hablamos de prosperidad, y no es cierto. A ver, ¿cuánto le hablamos de prosperidad aquí? Solamente 5 o 10 minutitos al final, ¿verdad? Y todo lo demás le hablamos de otros temas, de que Dios es bueno, la muerte espiritual de Jesús, la Santa Cena, le hemos hablado de Dios soberano, muchísimas cosas le hemos hablado y le hemos demostrado bíblicamente, pero ellos nos denominan como la doctrina de la prosperidad porque creen que solamente estamos hablando de dinero, de finanzas y de que da dinero para el reino y órale, no. No se trata de eso, sino debemos de tener un evangelio equilibrado. Sin embargo, hay unos que se autodenominan la doctrina del sufrimiento. Ellos creen, fíjese, que por aquí hay una iglesia de la doctrina del sufrimiento. No se la recomiendo, no está por todo federalismo, casi por allá, donde está una bajadita, por ahí cerca. Pero, al contrario, vaya para allá y tráigase gente allá. ¿Sabe por qué? Ahorita va a entender un poquito de la doctrina del sufrimiento. Ellos creen que deben de padecer enfermedades, porque si Cristo padeció enfermedades, ellos también deben de estar enfermos. Ellos creen que si el apóstol Pablo, según el aguijón que tenía Pablo, dicen ellos que era una enfermedad de los ojos. Lo cual, vamos a ver el caso del aguijón de Pablo. Más adelante lo vamos a ver para que usted entienda que no fue una enfermedad de los ojos. No fue una oftalmia crónica, como dicen unos. O fue una enfermedad. Otros decían que porque Pablo era gay, que era su sufrimiento. Bueno, hay infinidad de teorías, ¿no? Hay locuras, ¿no? Que dicen algunos estudiosos de la Biblia. Que Pablo no podía con ese sufrimiento y ya se quería, por decirlo así, ya no aguantaba. Por ahí otros dicen que el sufrimiento de Pablo era que habían apedreado a Esteban por culpa de él. Bueno, y eso sí sucedió, ¿verdad? Y que el remordimiento no podía. Pero no, nada de eso, del aguijón de Pablo no es nada de eso. El aguijón de Pablo solamente es la persecución de los judíos, lo cual lo vamos a demostrar más adelante. Pero esto es una serie de unos 8 servicios. Entonces está la doctrina del sufrimiento. Ellos dicen que porque Pablo sufrió enfermedad, que porque todos los apóstoles padecieron de alguna manera, es que todos sufrieron, dicen ellos, ¿por qué nosotros no debemos de sufrir? Pero fíjese bien, ninguno de los apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, ninguno murió de enfermedad. ¿Sí sabía eso, verdad? Ninguno murió de enfermedad, ninguno murió de un accidente porque se cayó de un caballo, ninguno de ellos. Algunos murieron, sí, por la persecución de los judíos. Algunos sí murieron crucificados. O a filo de espada. Pero ninguno de ellos murió de enfermedad, ninguno de ellos murió porque no tenía ni qué comer, de pobre se murió. No, ninguno de ellos. De tal manera que la doctrina del sufrimiento que se ha inmiscuido en la iglesia cristiana, que se ha inmiscuido en el pueblo de Dios, pues tiene su trascendencia por allá en 1500, 1400, finales de 1400 vienen estas doctrinas. Ellos dicen que cuando usted está enfermo, fíjese, si usted vamos a poner un ejemplo de usted, si las personas que viven al otro lado del mundo se enferman de cáncer, son creyentes, se supone que son creyentes, ya creen en Jesucristo, ya recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Dicen que si ellos se enferman de cáncer, es porque Dios los está moldeando para hacerlos a su imagen. O sea que cuando alguien está enfermo, si usted le amanece un día con gripa y le quiere dar por ahí pulmonía, es porque Dios está tratando con su vida para hacerlo a la imagen de Él. Es decir, entre más enfermos, más se hacen a la imagen de Dios. Pero la pregunta para ellos, para la doctrina del sufrimiento, sería, preguntarles a ellos, ¿acaso Dios está enfermo? ¿Ustedes creen que Dios está enfermo y que de repente le da gripita por ahí? O un dolor, una pulmonía. Que el diablo se lo quiera llevar al más allá. Dios nunca se va a enfermar. Créanlo que en el cielo no hay enfermedad. ¿Ustedes saben que en el cielo no hay enfermedad? ¿Sabían eso? No hay enfermedad, no hay pobreza. Al contrario, hay una ciudad celestial. Dicen que tiene
¿cómo dice la calles de oro y mar de cristal, no? Algo así. Calles de oro, imagínense. Si aquí a usted le han dicho, es que no uses joyas, porque si usas joyas, no eres humilde y no eres a imagen de Dios. Espérense. Entonces imagínense los que prohibieron a la gente que usara joyas. Que hay lugares, iglesias cristianas donde les prohíben que no usen aretes, ¿sí sabían? Cuidadito con que alguien llegue con una pulsera de oro. Cuidadito. Ellos dicen que no son humildes y que se van a ir inclusive hasta el infierno, porque usan aretes de oro y porque usan pulseras o cadenas de oro. Hay un testimonio por ahí de unos hermanos que iban a ir a tocar a una congregación de ese tipo en la alabanza, y por ahí llevaba un reloj con chapeado de oro, creo, no era ni de oro. Y resulta que le dijo el que los había contratado, ¿sabes qué? Vas a tocar aquí, pero quítate ese reloj, no te quiero ver al frente con ese reloj. Fíjense, prohíben el oro porque creen ellos que entre más humildes se acercan más a Dios. O sea, siempre tratan de sufrir para merecer. Eso no es bíblico. La doctrina del sufrimiento no es bíblico, porque usted no tiene que estar enfermo para agradarle a Dios, ¿sí me explico? Ni para hacerse su imagen. Bueno, pero la doctrina del sufrimiento, como le digo, se va por todo federalismo, y a donde baja un puentecito. Es una iglesia muy grande, como 2,000 personas, que por cierto nos echan mucha leña, nos critican porque nosotros creemos que no debemos de sufrir. Si Cristo sufrió, imagínense, si Cristo sufrió por mí, ¿por qué yo debo de sufrir, no? Por ahí escuché una vez, por ahí en un canal de televisión que empieza con la letra E, no recuerdo qué canal es, un canal religioso, donde salía por ahí una persona, una mujer, y decía, mira, le estaba instruyendo a otra hermanita, y le decía, mira hermanita, es que cuando yo me enfermo, hermanita, es porque otra persona en otro lugar del mundo está sanando, porque yo estoy enfermando, fíjense. Otra persona en otro lugar del mundo de seguro Dios lo debe estar sanando porque yo me estoy enfermando, dice. Imagínense, ella está sustituyendo la obra de Jesús. Jesús se enfermó, Él llevó la enfermedad para que nosotros sanáramos. Ahora ella quiere hacer la obra de Jesús, o sea, se está haciendo igual a Jesús, diciendo que por medio de su enfermedad otros sanan. Entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Jesús? Y así sucesivamente usted va a encontrar ese tipo de teologías, de pensamientos o de tratados que se han hecho acerca de Dios. Gente que quiere sufrir para merecer. Si en algo debemos de sufrir, fíjese el sufrimiento que nos envía Dios. El sufrimiento es estar aquí sentado escuchando la palabra, escuchando al hermano Sergio. Ese es el sufrimiento. Se le hace mucho sufrimiento estar con un abaniquito, a veces con aire acondicionado. Ese es el sufrimiento, estar aquí escuchando la palabra. ¿Para qué? Para que no nos vaya mal, ¿estamos de acuerdo? Bueno, el caso es que Dios no se complace con el sufrimiento, sino entonces, ¿para qué sufrió Jesús? ¿Para qué sufrió Jesús si vamos a sufrir nosotros? Bueno, 1 Pedro capítulo 5, vamos a entrar a analizar ese tipo de teologías, que ya algunos ya saben, por ahí en lo de Calvino ya saben algo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Fíjense bien lo que dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjese bien, el Dios que nos llamó por medio de Jesús, usted ya es llamado porque usted ya está en Jesucristo, ¿me explico? Usted ya recibió a Jesucristo, usted ya es llamado. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, a ser salvos por toda la vida. Pero dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios a ustedes los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Y la doctrina del sufrimiento utiliza este texto bíblico. Y ya ellos inventan los padecimientos. Y luego dicen, bueno, el padecimiento, pues es que Dios te envía las enfermedades
Fíjense, Dios te envía las enfermedades, es decir, tú vas a padecer por un poco de tiempo. A lo mejor Dios te va a enviar una enfermedad, un cáncer, para posteriormente que otro hermano llegue, ore por ti y Dios se glorifique. Porque Dios te enfermó, pero Dios también te sanó. Otros que son un poco más leves, más suaves, dicen, bueno, a lo mejor es el diablo el que te mandó la enfermedad, pero Dios permitió que tú pasaras por esa prueba, por ese padecimiento temporáneo, con la finalidad de que Dios te quiere afirmar, Dios te quiere también fortalecer por medio de ese sufrimiento, de esa enfermedad incurable. Dios no nada más te quiere afirmar o fortalecer, sino también te quiere hacer perfecto por medio de la enfermedad. Y ese texto bíblico, fíjense, dice, ellos inventan los padecimientos, tanto accidentes como muertes, como enfermedades, como pobreza extrema, para decir que todo eso, esas cosas, llamado enfermedad, llamado pobreza, llamado ruina, llamado accidentes, llamado problemas, todas esas cosas Dios las utiliza para que a usted perfeccionarlo. Y la gente grita, amén, cuando lo dicen en esas iglesias, ¿no? Y toda la bola de personas ahí, de hermanos en Cristo, lamentablemente me da tristeza por ellos, ¿no? Son hermanos en Cristo y los amamos y por eso queremos que ellos vengan a conocer realmente a Dios. El caso es que cuando estás enfermo, dicen ellos, hermano, es porque Dios te está perfeccionando, ¿ok? Aguántate con la enfermedad porque viene de parte de Dios y Dios te está haciendo perfecto. Fíjense, te está perfeccionando, pero también te está afirmando, te está estableciendo, te está, inclusive, fíjense, dice que te está fortaleciendo con una enfermedad. ¿Usted cree que la enfermedad los fortalece o los debilita? Nos debilita. Si alguien está enfermo de gripa, ¿qué es lo que hace la gripa? Nos mantiene cabizbajos, todos tristes, a lo mejor la temperatura. ¿Cómo nos tiene la temperatura? Usted anda triste cuando algún día le dio temperatura, ¿verdad que no? Nunca estuvimos tristes, ¿verdad? Digo, nunca estuvimos alegres, perdón. Al contrario, estuvimos cabizbajos, sin ganas de hacer cosas, algunos sin ganas de trabajar, y a otros, y por eso les gustó la enfermedad a algunos, ¿no? Porque hoy no voy al trabajo, hermano, porque amanecí enfermo, voy a llevar un justificado. Hoy no voy a la escuela porque amanecí enfermo. Y muchos mantienen la enfermedad. En Estados Unidos les pagan porque están enfermos a muchos. El Seguro Social paga a las empresas aquí cuando dicen, me voy a incapacitar por 3 días. Los primeros 3 días creo que no te los pagan, pero si continúa la enfermedad durante otros 14 días te dan otra segunda justificante y esa sí te la pagan. Es decir, ganan sin trabajar. Qué buena onda el seguro, ¿eh? Fíjese, qué buena onda el seguro, pero la gente dice, pues sigo enfermo y sigo enfermo. ¿Por qué? Porque me conviene, porque el seguro me paga. Entonces no es conveniente tampoco eso, porque usted se está declarando enfermo o la gente se declara enfermo con tal de que le paguen sin trabajar. Bueno, el caso es que la doctrina del sufrimiento utilizan mucho esos textos bíblicos. Que debes de padecer un lapso de tiempo, es decir, estar enfermo, triste, pobre, arruinado, sin qué comer, para que Dios luego te establezca, te fortalezca por medio de esa prueba, te perfeccione por medio de esa prueba, ellos dicen. Y la gente grita, amén. O sea, fíjese bien, ¿sabe lo que significa amén? Así es, así sea, está garantizado. Reconocen la enfermedad a la gente como que viene de Dios cuando gritan ustedes amén. Por eso a veces no es conveniente que todo lo diga, ok, amén. No es conveniente que lo diga, ¿sabe por qué? Porque usted afirma lo que la persona de enfrente dice. Por eso debemos de tener cuidado con lo que oímos, dijo Jesús. Mirá lo que oís, dijo Jesús. Mirá lo que oís. Entonces hay que fijarnos en lo que oímos. Ok, entonces vamos a leer el contexto, a ver de qué sufrimiento se refería Pedro, hombre. A ver si se refiere de un cáncer, de un diabetes, o de una ruina financiera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Por ahí lo vamos a estar pasando en la pantalla. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando de la segunda venida de Jesús, está hablando de el rapto, está hablando de los galardones que nos van a dar cuando Jesús nos encontremos con Él en los aires. Igualmente, versículo 5, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios, fíjese, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, está hablando de que Dios enfrenta, Dios se opone, ¿verdad? Resistirse significa oponerse a los soberbios, pero da gracia a las personas que tienen humildad, humildad en recibir la palabra, que somos humildes en ser instruidos o instruibles. Luego dice, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. ¿Qué significa humillaos? ¿Qué significa humillaos bajo la poderosa mano de Dios? Significa que seamos otra vez humildes. ¿En qué? En recibir su instrucción, su enseñanza. Luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese nuevamente, tú echas tu ansiedad, es decir, tú estás a lo mejor preocupado porque muchas cosas no se te han dado, preocupado por cuestiones de trabajo, preocupado por cuestiones de finanzas, preocupado por cuestiones de enfermedad, etcétera. Pero fíjese bien lo que dice, tú debes de echar tu ansiedad sobre ¿quién? Sobre Dios, sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ¿quién? Él tiene cuidado tuyo. Si tú estás afligido, Señor, yo te dejo esa aflicción, porque Jesús dijo que todas las cargas Él las iba a llevar, ¿sí o no? Venid a mí, dijo Jesús, los que están trabajados, ¿qué? Y cargados, porque yo los haré descansar. Yo los hago descansar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los hago descansar. Es decir, las cargas Jesús ya las llevó en la cruz del Calvario, Jesús ya la llevó en su sacrificio. A Él ya le cayó la enfermedad, le cayó la pobreza, le cayó la corta vida, a Él le cayeron todas las cosas, las maldiciones de la ley cayeron sobre Él. Entonces Él lleva la carga, ya llevó la carga, por eso tu ansiedad se la debes dejar a Él. Fíjese lo que nos viene hablando el tema, que Él tiene cuidado de nosotros. Si alguien viene enfermo, Señor, yo te dejo en el nombre de Jesús ese problema de enfermedad, y yo la reprendo, y yo me declaro sano porque tú ya fuiste enfermado por mí. Eso es dejarle la carga a Él. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Fíjense lo que está hablando, que Dios tiene cuidado. Bueno, luego el versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora ya nos da una idea más de quién se debe de cuidar usted. ¿De quién se debe cuidar? Del adversario. Adversario es alguien que es contrario a nosotros, que está en contra de nosotros. Sed sobrios y velad significa que usted siempre ande metido en la palabra, siempre ande metido con el Espíritu Santo, siempre ande en ese nivel de fe, en ese nivel de intimidad con Dios o de comunión con Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Fíjense quién es el adversario. ¿A quién tiene que resistir la humanidad? ¿A quién tienen que resistir los creyentes? Al diablo, no a Dios, al diablo. Entonces dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Siempre que el diablo quiere ¿qué? Devorar, destruir. Si ha visto como un león por ahí cuando persigue, no sé si ha visto esas historias por ahí en el Discovery Channel, salen por ahí algunos programas donde anda un tigre o anda inclusive un león, y siempre se va sobre algunos ciervos, así le llaman, tipo venados pues, y anda por ahí la imagen, ellos te pasan la imagen, te la televisan, pero cuando ese venadito, por decirlo así, se separa de la manada, es cuando el león quiere destruirlo. ¿Sí ha visto eso? Y el león llega, lo caza y lo destruye cuando anda separado de la manada. Pero sí se ha visto otros casos donde también quiere atacar a la manada, ¿verdad? Pero no es igual a cuando ataca a uno solo, no es la misma.
porque el que está solo fácilmente lo devora el león. Bueno, pero a fin de cuentas no es que el diablo sea un león, sino dice que anda en forma de, o actuando como un león buscando a quién devorar, y está hablando de nosotros o de la humanidad en general. ¿Por qué me refiero a nosotros? A nosotros los que no tenemos mucha fe, los que a lo mejor, por decirlo así, aportillamos un vallado de protección cuando nosotros cometemos errores o hablamos mal o no tenemos fe, etc. Pero eso no nos da, no le da el derecho al diablo a tocarnos a nosotros, porque 1 Juan 5:18 dice que no nos puede tocar el diablo. Pero siempre y cuando yo ande metido en la fe, ande reunido con los demás. ¿Por qué? Porque mutuamente nos apoyamos, nos ayudamos. ¿Cuántos saben? Si alguien necesita una oración, por ahí están nuestros teléfonos, si alguno no lo tiene, mil disculpas. 3640-1391, nos puede hablar y nosotros con mucho gusto oramos por usted, vamos a su casa, oramos por la necesidad, etc. Pero estamos para ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Estamos para ayudarnos mutuamente. Cuando estamos metidos y reunidos, congregados. Pero, ¿qué pasa cuando nos separamos algunos y nos empezamos a salir de la palabra? Bueno, entonces es cuando el diablo ya quiere, ¿verdad? Pero mientras estemos metidos aquí, créalo que el diablo no va a perseverar en los ataques que pudiera enviarnos, porque a fin de cuentas no vamos a declarar esos ataques, ¿no? Para que no nos lleguen, hay que reprenderlos, al contrario. Pero fíjese bien, sed sobrios, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, que es muy trascendental para entender a qué se refería de los padecimientos. Al cual, fíjese, que dijo, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. De esa manera usted va a resistir, y la palabra resistir ya la hemos analizado muchas veces, que es la palabra griega antistemi, que significa enfrentar, oponerse al diablo, ponerse en contra del diablo. ¿De qué manera se va a poner en contra del diablo usted? Ya dijimos que no lo podía agarrar a bibliazos, ¿verdad? Así. Lo único que sí puede hacer usted es hablar la palabra. Si el diablo viene con una mentira en su mente, yo creo que a lo mejor tienes diabetes porque últimamente has estado yendo mucho al baño. Así dicen allá en Sinaloa. Si vas mucho al baño es porque a lo mejor ya te está dando diabetes, ve a hacerte un análisis. El diablo puede venir con una mentira de esas. Entonces el diablo básicamente no se le va a presentar como un hombre de cuernos, con una cola larga y con una pata de ¿qué? De caballo y una pata de pollo, de cuervo, no sé. Bueno, así no va a venir el diablo y lo va a querer atacar en la noche, así físicamente. No, el diablo va a venir con bombardeos o ideas. Él viene con una idea, yo creo que te va a dar diabetes, viene el diablo. Bueno, diablo, a mí no me va a dar ni un diabetes porque dice la palabra que yo soy sano por sus llagas. Yo te reprendo en el nombre de Jesús y yo resisto ese pensamiento, ese bombardeo, esa imagen que el diablo me envió a mi mente. Lo reprendo y no acepto ninguna enfermedad porque dice su palabra que yo debo vivir en salud divina porque la vida de Dios corre por todo mi ser. De esa manera yo ya me opuse a un bombardeo, a una idea que el diablo me metió o a alguien le haya metido. Por eso dice, versículo 9, que el diablo, el 8 dice que el diablo anda buscando a quien devorar, fíjese. Pero el 9 dice, al cual usted va a resistir, va a enfrentar, se va a oponer a sus ideas, se va, inclusive se va a oponer a los argumentos que el diablo pueda meter en su mente, lo va a enfrentar por medio de la palabra, pero dice firmes en la fe, sabiendo, fíjense, que los mismos padecimientos, ahí está la clave. ¿Cuáles son los padecimientos? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué padecimientos se está hablando? ¿De enfermedad? ¿De accidentes? ¿De pobreza extrema? No. ¿Cuál es el padecimiento de todos los hijos de Dios? Que el diablo a lo mejor los quiere atacar. ¿Estamos de acuerdo? Pero si usted lo resiste firme en la fe, ese es el padecimiento. Que usted tenga la palabra suficiente para cuando, te va a dar un cáncer, que te diga el diablo, no, diablo, a mí no me va a dar ni un cáncer porque yo soy sano por la llaga de Jesús. Yo te reprendo y te echo fuera de mi vida porque el Espíritu de Dios que mora dentro de mí vivifica mi cuerpo mortal. Eso dice la Biblia.
que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. El Espíritu